Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda tertulia. Es parte del tema, para que despierten. A esta segunda tertulia que pues el grupo de Ecos de Compostela está organizando, y es un tema que realmente a muchos nos interesa, pues por curiosidad. Sí, ahora sí. Por curiosidad, por muchas cosas. Y pues bueno, este tema de esta segunda tertulia se llama Historias de la Santa Inquisición en Nayarit, idólatras, hechiceras y duendes. Y pues en esta noche va a ser mágica. Nos vamos a trasladar a aquellos tiempos en que la Inquisición era pues relativamente importante, se podría decir. Y bueno, siempre es un honor compartir micrófonos con expertos en la materia, y pues voy a estar interactuando con el historiador Rodolfo Medina Gutiérrez. Sí, muchas gracias, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Es un esfuerzo que pues este grupo de amigos venimos realizando en torno a las tertulias compostelanas. Recuerden que cada mes tenemos que estar reuniéndonos para tocar diferentes temas sobre Compostela, sobre Nayarit. Y bueno, por las fechas hemos decidido hacer una en torno a la historia del Santo Oficio de la Inquisición. Ese tribunal que está envuelto muchas veces en la leyenda, está envuelto en una serie de estereotipos muchas veces, ¿no? Entonces, pues aparte de informar, aparte de compartir una visión más apegada a lo histórico de este tema, pues también informar, ¿no? de lo que se hizo en nuestro territorio, sobre todo en los siglos XVII y XVIII de la Inquisición. Y bueno, pues siempre abiertos a preguntas, a comentarios, tanto del público presente aquí en la Casa Pérez Andy, hoy Pizzas Popeyes, que es nuestro anfitrión, como pues en las redes. También en las redes puede haber interacción, puede haber participación, y la invitación es que se animen a participar, a preguntar y a hacer cualquier comentario. Vienen varios temas de Nayarit, entonces va a estar muy interesante esta noche. Así es. Este foro está abierto tanto en redes sociales como las personas que nos están acompañando en esta noche. A los presentes les digo, si no se atreven a tomar el micrófono, en las mesas hay unos post-its y algunos lápices para hacer sus preguntas, y nos las van a estar pasando para hacer este momento un poquito más ameno. Los invitamos a participar y pues vamos a entrar en materia. Nos vamos a concentrarnos muy bien y a trasladarnos en el Compostela y en el Nayarit, donde pues había la Santa Inquisición, esos castigos fuertes, Rodolfo. Iniciamos. Sí, muchas gracias. Yo nada más comentarles pues que este tema, en todos los pueblos o en las ciudades había por lo general un representante del Santo Oficio. El Santo Oficio de la Inquisición tenía su sede, bueno, en este caso en la Ciudad de México, la capital del virreinato. Había 4 jueces, digamos, mayores, por decirlo de alguna manera, pero debajo de ellos había toda una burocracia. Y esa burocracia llegaba pues hasta las provincias. En los pueblos había algo que se llamaba el comisario del Santo Oficio, que por lo general era el señor cura. Muchas veces el párroco obtenía también el título de comisario del Santo Oficio, y era el encargado de vigilar pues todo lo competente al Santo Oficio, y era como el primer filtro también. Muchos de estos documentos de los que vamos a presentar, el comisario los recolectaba y luego los enviaba
al tribunal, a la Ciudad de México, y allá, bueno, hacían lo propio. Entonces, por eso tenemos pues mucha información, es un archivo riquísimo, de miles y miles de expedientes, de todas las épocas, bueno, del siglo XVI al XIX, y que pues tenemos la oportunidad de platicar muchos, pero muchos temas en nuestro territorio. Yo voy a empezar a platicar, o les voy a compartir, una historia que si bien no se da propiamente en Compostela, sí se da en nuestra región. Una historia de duendes. Vamos a empezar con los duendes. Los duendes que bueno, de entrada, antes de hablar de especificidades de esta historia, pues son parte de una tradición europea muy antigua, los duendes, ¿verdad? De ahí es donde nosotros lo traemos. Los duendes, esta relación del duende con los árboles, con los ojos de agua, pues tiene su origen en la Europa antigua, ni siquiera en la medieval. Entonces, estamos hablando de los celtas, ¿no? Todavía muy, muy antigua. Y bueno, ya para el caso novohispano, tienen que ver mucho con estos seres un poco traviesos, un poco esotéricos y también un poco, pues, ¿cómo decirlo? Curiosos, ¿no? Un poco monstruositos, por decirlo de alguna manera. Y hay una historia de duendes en nuestra región de la Nueva Galicia, muy cerca de Compostela, y bueno, yo no perdí la oportunidad de compartírselas. Vamos a hablar, o vamos a iniciar con este proceso contra Agustín de Zúñiga por tener tratos con los duendes en el año de 1650. En un lugar, le pido que le den continuidad a la diapositiva, muy interesante, que seguramente muchos de ustedes conocen, es el Real y Minas de Resurrección de Ostotipac, hoy el Real Alto, municipio de San Sebastián del Oeste. Aquí, tras Lomita, como luego dicen, ¿no? Junto al río México. Es una región muy vinculada históricamente a Compostela. Incluso ese Real de Minas lo fundaron los compostelanos. Capitán Jerónimo Pérez de Arciniega fue el descubridor de las minas y bueno, ahí está el templo, muy, muy bonito. Tiene una vista espectacular, está en el Cerro de la Bufa. Se ve hasta acá, hasta Compostela, se ve Tetitlán, el Valle de Banderas, o sea, un cerro muy alto, en medio de un bosque muy frío, de pinos. Entonces, está en el entorno el duende, ¿no? Es lo que les comento. Curiosamente, ahí se aparecen los duendes y tiene muchas particularidades este proceso. Agustín de Zúñiga era un minero, era español, peninsular, que está trabajando las minas hacia 1650 en Ostotipac. Como referente nada más, Ostotipac tiene un antecedente interesante precolombino, porque era como que la principal población de los tecoxines, que eran los mismos, el mismo grupo étnico, ¿no? que teníamos aquí en Compostela. Y bueno, Ostotipac, que era un real pues relativamente grande en ese momento, poblado eminentemente por españoles, pero también por un gran número de mulatos, de indios, etcétera, pues tiene una mezcla cultural muy interesante. Y esto inicia porque la gente pues del Real y Minas de Ostotipac se empezó a dar cuenta de que en la casa de Agustín Zúñiga se hacían pues tertulias también, casi como la de nosotros, ¿no? Recurrentemente en la noche. Había escándalos, había pues jolgorio en la casa de Agustín y bueno, pues la gente se empezaba a preguntar por qué, ¿verdad? Y bueno, resulta que con el tiempo se van dando cuenta que en teoría a esa casa llegaron 5 duendes. 5 duendes que no hablaban, digamos, directamente con él, hablaban a través de una caja. Resulta que ese Agustín Zúñiga tenía como un cajón, yo creo como parecido, y llegaban los duendes, él los veía y les preguntaba cosas. Y los duendes le respondían con golpes en la caja. Para decir que sí, daban un golpe. Para decir que no, 2. Y lo interesante no es tanto que los duendes se comunicaran de esa manera, sino lo que le preguntaban y lo que les respondían a las personas involucradas en ello. Entonces, de entrada, bueno, aquí hay un testimonio de 5 duendes, ¿no? En el Real y Minas de Ostotipac, parte de la Nueva Galicia y con mucha relación aquí en Compostela. No sé si quieras comentar algo antes de proseguir con la historia.
Pues es muy interesante. También, Rodolfo, lo que son los tecoxines sí estaban como que muy ligados en específico con estos seres, o cómo los podemos llamar. Bueno, los tecoxines, que son un grupo étnico originario de esta región, eran famosos también bueno, la tradición europea le llama brujería, hechicería. Obviamente para ellos no era eso, ¿verdad? Era parte de su cosmovisión, pero hacían cuestiones, podemos llamarles esotéricas, ¿no? Nahualismo, por ejemplo, sacrificios de sangre, temas de magia, pues. Y yo creo que tiene que ver con este contexto, porque como te digo, el Real y Minas de Xochipac pues era muy plural, ¿no? Había de todo, españoles, mulatos, indios, había hasta genoveses, había flamencos, entonces había un poquito de todo. Y es una mezcla cultural interesante. Y ahí viene esa conexión, ¿no? Entre todo este grupo. Así es. Bueno, la gente se comienza a dar cuenta de que en la casa de Agustín Zúñiga van los duendes, y pues les da curiosidad, ellos quieren ver a los duendes, ¿verdad? Ellos quieren saber, van, presencian la conversación, no participan supuestamente en ella, pero ven que Agustín Zúñiga les pregunta en las noches, muy seguido durante casi 2 años, casi diario, Agustín Zúñiga platicaba con los duendes. Llegaban y dicen los testigos que ellos sí escuchaban las respuestas de los golpes, pues, de la caja. Y no nada más participaba Agustín Zúñiga, luego participó su esposa, luego participaron sus hijos en este diálogo con los duendes, ¿no? Y los duendes, pues eran muy traviesos, pues les gustaba, ¿cómo se dirá? La fiesta, ¿no? Los ponían a bailar y dice la gente que escuchaba los zapateos, ¿no? En la caja, que eran seres pequeñitos. No sé si allá hay una pregunta. Sí. Pero bueno, la descripción es muy rica. Pero aquí lo interesante es lo que preguntaba Agustín Zúñiga. Agustín Zúñiga, cuando ya lo acusaron, porque pues esto pasó 1 año y medio, 2 años tranquilo, pero pues llegó el momento que alguien lo acusó con el comisario del Santo Oficio en el Real de Minas, que era el padre Alonso Martínez de Poca Sangre. Y bueno, él lleva el proceso, ¿no? Y comienza a llamar a los vecinos del Real y le empiezan a señalar muchas cosas a Agustín Zúñiga. Y resulta que les preguntaba cosas que tenían que ver con el más allá a los duendes. Primero les preguntó que de dónde eran, que si venían de España o si eran de América. Y según eso los duendes le respondieron que ellos venían de España. O sea, eran igual que el emigrado, en teoría, ¿verdad? Por ello les digo, ¿no? La relación tan interesante en materia cultural, que eran duendes de España. Y que cuántos eran, les dijeron que eran 5. Y que cómo sabían que eran 5, porque en la caja le rasguñaban la caja, cada duende le rasguñaba la caja y dejaba una rayita. Y había una raya mucho más grande de las otras, y que esa raya era del jefe de los duendes. Y ellos le pusieron por nombre el capitán. Entonces el duende del capitán, así le decían. Y el duende del capitán era el que les dirigía a los demás. Pero aquí no acaba esto. Luego Agustín Zúñiga le preguntaba, ¿y fulanito dónde está? Alguien que ya había muerto. ¿En el cielo, en el infierno o en el purgatorio? Y el duende le decía, fulano está en el cielo, fulano está en el infierno, fulano está en el purgatorio. Y que doña no sé qué, la vecina, está en el infierno. Y que el cura sutano, pues que está en el infierno también. Y así, entrevistando a mucha gente, sobre mucha gente, ¿no? Que había fallecido. Y eso es lo que no le pareció luego a las personas, ¿no? Seguramente a más de uno le dijeron que a su mamá estaba en el infierno. No, y en esa época era como muy marcada, ¿no? Y se molestaron, ¿no? Entonces lo denunciaron. Pero aquí no termina eso. Bueno, llaman a Agustín Zúñiga, llaman a su familia, los entrevista el comisario. Les pregunta sobre este tema, les pregunta quiénes están en el cielo, quiénes están en el infierno. Pero Agustín de Zúñiga, pues yo siento que como resentido también, luego empezó a acusar a otras personas de ahí mismo, pues de hechicería también, ¿no? Y a una Isabel de Castro, por ejemplo, bueno, este es el entorno, dale para atrás. Este es el entorno de Ostotipac, bosque, montaña, muy frío, ¿no? La que sigue, el duende, pues les decía dónde estaban las almas, ¿no? Pero
Luego salieron balconeados otros vecinos de Ostotipac. Resulta, había una Isabel de Castro que se iba al templo, al camposanto del templo. Que se iba al camposanto del templo a sacar huesos de muerto. Y los sacaba para curar achaques que tenía. Que si le dolía no sé qué, se ponía un hueso de muerto ahí y ya no le dolía. Que si tenía que dormirse, abajo de la almohada metía unos dedos de muerto y ya podía dormir. Y empezaron a balconear y luego usaron una india que con colibrís hacía amarres amorosos. Y salieron varios brujos, pues, a causa de los duendes ahí en Ostotipac, ¿no? Varias prácticas de hechicería. Y se me hace curioso porque todavía, digamos en la actualidad, si tú vas a los mercados que se dedican a eso, pues vas a ver las mismas prácticas, ¿no? Y las mismas, los mismos conjuros, que el colibrí, que esto, que lo otro, ¿no? Que el muerto, que la tierra de panteón, lo mismo. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, pues que traemos toda esa tradición novohispana arraigada, ¿no? De la conjuración. Muy, muy interesante. Recordarle a los presentes que pueden participar en el foro, si tienen alguna duda, quieren preguntar, si quieren la receta para el amarre, también lo tenemos. Al final se los vamos a pasar. Y bueno, ¿existe algún registro de duendes en Compostela? Pues yo, documentalmente, no lo sé. Ahí tenemos. Documentalmente, yo nada más he visto que bueno, la zona que nosotros conocemos como el Duende, que es pues por aquel lado, ¿no? De la prepa, del Infonavit, por aquel lado. Pues yo he visto las escrituras del siglo XVII y ya le nombran esa parte de la Barranca del Duende. Ajá. Pero no me queda claro a razón de qué. ¿Por qué? Lo que sí, bueno, yo he escuchado a mucha gente de aquí de Compostela, señores jóvenes, grandes, que hablan de que han tenido experiencias con duendes, ¿no? Y que sobre todo en higueras o donde hay ojos de agua, que se llevan a los niños que no están bautizados, cosas así. Yo sí he escuchado muchos y creo que muchos de ustedes también, ¿no? Hasta decían, no vayas a las albercas si no estás bautizado, no lleves al niño si no está bautizado porque lo pueden llevar los duendes, ¿no? Eso sí, yo he escuchado muchos casos, ¿no? Pero bueno, no sé, el público a lo mejor quiere compartir algo, ¿verdad? De esa índole, porque se habla mucho de los duendes y de los duendes y de los duendes, y tenemos esta referencia histórica y seguramente hay alguna referencia contemporánea. Y uno de los mitos más cotidianos de duendes es que te esconden cosas en las casas, que de repente no encuentras algo y le echas la culpa al duende, que también ya es muy arraigada esa historia, ¿no? Sí, lo que les comentaba, ¿no? Son seres traviesos, son seres que les gusta hacer batallar a las personas. Y también efectivamente, que esconden las... Luego dicen, ¿no? Si se te pierde algo en tu casa, el duende. Que te lo escondió el duende te los movió. Sí, es común también esa parte. Así es. Y pues recordarles también, los que nos están sintonizando por redes sociales, también nos pueden hacer sus preguntas. Recordarles aquí que créanme que se va a poner muy, muy bien esto. Y bueno, estos fueron los duendes. Los duendes. Pero también tienen lo que son las brujas. Uh-huh. Las brujas, y fíjate, mejor no me voy a meter en chaleco de 11 varas, pero también es un tema muy interesante. Sí, bueno, sobre todo yo creo que en términos de la Inquisición, lo que más se piensa es el tema de la hechicería. Que curiosamente no es lo que más trataba la Inquisición. La Inquisición perseguía otro tipo de temas menos relevantes, digamos, menos vinculados al mundo mágico. ¿Qué es lo que perseguía la Inquisición originalmente? Al judío.
no querían que hubiera judíos en América. Entonces la Inquisición perseguía mucho a los judíos, a los luteranos, perseguía mucho el tema de las conductas morales, ¿no? Por ejemplo, imagínense, tú te venías de España, te casabas en América y a lo mejor tenías otra mujer en España, también casada. Todo eso lo perseguía la Inquisición. Los dobles casamientos o triples casamientos, entre otras cosas. Esos son los casos que más se ven en los archivos de la Inquisición, pero también se ven casos como el que vamos a tratar. Ese sí está aquí en Compostela. Es la mulata Margarita, una hechicera que vivía aquí en Compostela en el año de 1705. Curioso, yo el 90% de los casos de hechicería que he visto, por lo menos de la Nueva Galicia, tienen que ver con los mulatos y con los negros. No tanto con los indios, sino con la raíz africana, ¿no? Que también trae. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar del contexto. 1705, Compostela pues era una población pequeña, aproximadamente 900 o 1000 habitantes nada más. Una población ubicada en una zona fronteriza de la Nueva Galicia. Y no podemos comprender a Compostela sin recordar que nosotros dependíamos mucho de la costa de Chile. De esos 1000 habitantes, yo creo que 700, por lo menos, se iban a trabajar a la costa durante 6 meses del año. De septiembre a mayo, más o menos, antes de que empezaran los calorones de la costa. ¿A qué se iban a trabajar? Pues al tabaco, a la sal, al ganado. Esa parte la tenemos que tener muy presente porque tiene que ver el tema. Margarita, no sé si mejor apagamos el micrófono o le dejamos así. Sí, ¿verdad? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha así? Bueno. Bien, Margarita era una mulata que yo creo que vivía de aquel lado del barrio de Chila, porque era de las que se iba a la costa recurrentemente a trabajar. Pues era mujer y todo, pero no estaba casada y pues tenía que chambearle, porque de brujería no se vivía, no era como ahora. La brujería o la hechicería se hacía bajo otros criterios. Margarita se iba a trabajar a la costa y obviamente se convivía con otro tipo de vecinos, también, ¿no? Mulatos, mestizos, de todo. Pero en esa convivencia se generaban envidias también, se generaban percances, se generaban problemas. Y en ese sentido es en cómo se desarrolla esta historia. Había un señor aquí, vecino de Compostela, también mulato, que se llamaba Tomás de Mariscal. Y estaba casado con una señora que se llamaba Micaela Patrón, de aquí de la ciudad, vecinos de Compostela, y que... No, gracias. ¿Qué hubo? ¿Acaso el anfitrión me va a dejar con la mano extendida? Gracias. Yo que tú le mordía, no vaya a ser. No puedo. No vaya a ser que ahorita aquí nos apague todo el espectáculo. Bueno. Se iban a la costa, tenían relación, digamos, eran conocidos, pero resulta que como que esa Micaela Patrón, yo no sé, pues en teoría era muy enfermiza. No le hallaban un modo, cada rato se sentía mal. Y a Micaela Patrón un día, el esposo, Tomás de Mariscal, pues yo creo que lo hartó, lo enfadó, yo no sé. Y le dice que bueno, como no le hallan la causa de sus achaques, de sus dolores, pues que vayan con una hechicera conocida para ver qué tiene, ¿verdad? Y la llevan con esta Margarita. Margarita, que no sé el apellido, no lo dicen los documentos, pero Margarita estaba asociada con otra hechicera de Jaltepec. Ándale. Se llamaba Pascuala. Ella era indígena, no era mulata. Y entre las dos como que se ayudaban ahí, como que daban los servicios.
Entonces este Tomás de Mariscal y su esposa van con estas hechiceras y le hacen un tratamiento para curarla. Hicieron algo que se llama, o que llamaban en ese tiempo, el sahumerio. ¿A qué le suena eso de sahumerio? Ahumar. ¿Nunca han ido a Jomulco? Ah, pues lo que hacen en Jomulco es un sahumerio. Ahí te echan, te queman hierbas y te escupen vino y te pasan una gallina. Eso es un sahumerio. Eso le aplicaron a Micaela. Margarita y Pascuala le hicieron un sahumerio y al final le dieron un escapulario con hierbas, palma bendita y hierba de no sé qué y 2, 3 amuletos para que lo trajera, para que se sintiera bien. Y pues parece ser que esta Micaela se empezó a sentir bien, sin problema, funcionó el hechizo, bueno, la curación un tiempo, pero luego empezaron a sucederle cosas extrañas. A los meses empezó a sentir dolores muy fuertes en las articulaciones, en los brazos y en las piernas. Dolores tan fuertes que la dejaban postrada, que no podía caminar, no podía hacer el quehacer, no podía hacer nada. Y eran de las familias de antes, tenían como 6, 7 chiquillos y pues no los podía atender, entonces le batallaban mucho, ¿verdad? Y empiezan y de repente, además de los dolores, empieza a sentir que le jalan el cabello también. ¿Así? Así, sí. Bueno, ya récenle un rosario. Sí. No, empezó ella a tener encuentros con Margarita, pero bien curiosos. Ella encerrada en su casa, se le aparecía Margarita en los cuartos, por las noches. Y Margarita iba y le ponía la golpeaba, iba y le ponía una buena zarandeada. ¿No le pagó? Pues no sé qué pasaría, pero iba y le ponía una buena zarandeada, se le aparecía seguido, sus hijos la veían, a Margarita la mulata, oían el gritero de la señora y pues iban y veían una sombra que era Margarita la mulata, y desesperada esta señora, bueno, pues ¿qué pasó? Y los dolores y las noches, las apariciones. Y el vaso que derramó, perdón, la gota que derramó el vaso fue la siguiente. Por favor, le das a la que sigue. Ándale. Mira, ustedes ya no vimos este edificio, pero esta fue la hacienda de Ixtapa, aquí en Ixtapa de la Concepción. Yo les comentaba, Tomás Mariscal y su familia se iban a trabajar a la costa de Chila cada 6 meses. Y ellos se iban a trabajar a la hacienda de Ixtapa. Se iban a el tema de la sal, a labrar la sal, que se le llama. Cuando ustedes vayan a Platanitos, ahí el Custodio, las tortugas, todos son bancos de sal. Ahí sacaban la sal para el ganado y también la beneficiaban y era sal, pues para comer el ser humano, ¿verdad? Esta familia en eso trabajaba. La que sigue, por favor. Y obviamente, pues no vivían en la hacienda, vivían en casas como esa. Esta es una fotografía de Las Varas, hace 70, 80 años. Eran casas de esas, eran pues de palma, de palos, ¿verdad? Cada temporada que iban las familias, armaban estas casuchas y ahí dormían en lo que llevaban a cabo su labor de la costa. Resulta que en ese año de 1705, en la vuelta que se dieron a la costa, un día en la noche, durmiendo ella en una casa como estas, en torno a la hacienda de Ixtapa, empezó a escuchar como que movían la choza, como que le rasguñaban las paredes. Y dice ella, Micaela Patrón, que escuchó como un animal que trepaba, y que del techo abrió un agujero y resulta que cayó la mulata Margarita. La vio ahí en la hacienda de Ixtapa, que cayó la mulata Margarita y que le pegó y que le dijo que se iba a morir y que le iba a matar y que no sé qué. Micaela Patrón se sale corriendo y se desmaya. Y lo curioso aquí es que todo el mundo la vio porque eran como campamentos. O sea, no era como una casita y ya no, eran varias, ¿no? Y los vecinos escucharon el escándalo, salieron y sí la vieron que salió corriendo y cayó desmayada. Entonces,
Lo curioso de esto fue que la mulata Margarita, por favor, ¿le puedes dar para atrás? No, para atrás. Para atrás. La mulata Margarita, que también se iba a la costa, estaba en Las Varas, no en Ixtapa. Entonces decían, ¿cómo es posible que se aparezca en Ixtapa si ella está trabajando en Las Varas? ¿Y cómo es posible que se meta de esa manera una casa? Y es cuando inicia el proceso inquisitorial, es decir, es cuando denuncian ya al comisario Y a seguir a Margarita. el tema de Margarita. No sé si quieras comentar algo, Marisol. Cálale, si no lo apagamos. Sí, sí. No, así. No, no sé. Ajá. Fíjate la intensidad del tema, el cómo desde entonces ya es No. muy, muy interesante el hecho de la cacería de brujas, ¿no? Como decían en ese entonces. Y pues realmente el tema de Margarita, pues sí, es algo misterioso. Por ahí la están viendo los presentes. Yo que ustedes, pues ahí le hacían caso, no vaya a ser que también les caiga el techo en sus casas. Y cómo fue que empezó, ahora sí ya, a operar la Santa Inquisición con el tema. Denunciaron a Margarita porque el marido, después de este acontecimiento, fue a pelearse con ella. Ya en Compostela, el marido fue a la casa de Margarita y la sacó de las greñas y dijo, a ver, ¿qué traes, pues? ¿Por qué estás atacando y que esto y que lo otro? La hechicera, Margarita, le contesta que pues ella no es única, que le ayuda la de Jaltepec, esta Pascuala, y que las dos decidieron pues hacerle daño a Micaela porque les caía mal. Y le confesó cómo le hacía los hechizos. Con el cirio pascual, con la cera que sobró del cirio pascual de la iglesia de aquí de Compostela, hizo un mono de cera. Esta Margarita. Y yo no sé qué le hicieron ahí de conjuro y le empezaron a meter astillas al mono debajo de los brazos y en las ingles. Y que supuestamente eso era lo que le causaba el dolor a Micaela. Y que cómo se le aparecía, que se convertía en animal. No dice que una lechuza, pero dice que se convertía en un animal y que por eso podía trasladarse rápido. Y que, bueno, pues sí, se le aparecía y la golpeaba y la amenazaba y todo esto, ¿no? Entonces el Tomás de Mariscal va con el comisario, que era don Cristóbal Beltrán de los Ríos, que era el cura de Compostela, y levanta el acta, levanta las declaraciones, llama a los testigos, y efectivamente, pues se registra toda esta historia que yo les estoy comentando. Pero no solo eso, pues resultan afectados también Tomás de Mariscal y Micaela, porque el cura les dice, a ver, pero ustedes, ¿por qué andan yendo a sahumerios? ¿Por qué andan yendo con las hechiceras a curarse también? Y también, bueno, pues ahí les toca, ¿verdad? La jabonada. Una jabonada, como se dice coloquialmente. El proceso se mandó a la Ciudad de México. Yo no sé qué fin tuvo porque ya no está completo. Pero bueno, está esta historia de Margarita. Yo ya después busqué en registros parroquiales qué pasó con esta Micaela Patrón. Vivió mucho tiempo después, se murió pues ya grande, tuvo muchos hijos. Y a lo mejor hay más de un descendiente de ella aquí, ¿verdad? No sabemos. Pero traía este tema. El cura o el comisario de la Inquisición decía, es que es un problema eso de los sahumerios en Compostela. Porque van vecinos blancos y de color quebrado a curar sus achaques con esos temas, por más que saben que es una cosa prohibida por nuestra Santa Fe. Entonces, pues era algo muy recurrente, ¿no? Aunque fueran muy católicos, iban con los hechiceros de todos modos en aquel tiempo. Y era un problema que perseguía, pues, el Santo Oficio. Fíjense que muchísimas gracias a los que también nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos está viendo Víctor Robles, Lidia Medina, Dayana Beller, Alma Delia, Moni Trejo, Juanita Gallegos. Todos ellos nos están sintonizando, entre otras personas. Mándenos sus preguntas, ustedes también pueden ser partícipe de este foro. Les vuelvo a recordar, los presentes tienen unos post-its en las mesas. Si también quieren hacer sus preguntas, nos las pueden hacer llegar y pues con mucho gusto pues las podemos resolver. Adelante. Continuamos. Bueno, vamos a pasar a otro tema.
Hay otro caso de hechicería también. Este es el indio Casimiro, que no es de Compostela, es del pueblo de Jalisco. Casimiro tuvo un problema en 1790. Ese era un señor famoso porque tenía mucha suerte en el juego, en las apuestas, porque la gente lo iba a buscar para pedirle, pues oye, ayúdame dañando a fulano, ayúdame afectando a Mangano. Y tuvo un problema porque le descubrieron unas tarjetas, unas cartas, donde le vendía su alma al demonio. Entonces, le das a la que continúa, por favor. La lámina que sigue, por favor. Bueno, ese es el pueblo de Jalisco en la antigüedad. Pues muy parecido, ¿no? A lo que es actualmente. Yo quiero invitar a los presentes a que busquen en su mesa, porque por ahí tenemos la carta que tenía este señor, ¿verdad? Donde se conjura el demonio. Búsquenla por ahí. Por ahí debe de estar. El afortunado levanta la mano. Búsquenla por debajo, por encima, por todos lados. O se los lleva la bruja. No, no es cierto. Sí. Es una carta original, ¿eh? No es así como que nosotros la hicimos y la pusimos ahí. ¿O no, Rodolfo? Búsquenla, se va a llevar premio el que la encuentre. Mira esta. Esta ya anda haciendo, mira, ya nos quiere apagar la luz aquí eterna. Búsquenla. A ver si está. A ver si la encontramos. Abajo del mantel, búsquenla, por ahí debe estar. Por ahí debe de estar. ¿Nos puedes recordar de qué es la carta para aquellos que Es una nos están carta pensando? donde se conjura Casimiro, que tenía mucha suerte con el demonio. Ya salió. Ándale, ya salió. Ay, Dios. A ver, enséñala. Enséñale la carta, a ver. Ya salió la carta. Ya salió la carta. La que sigue, por favor. Te a la llevaste el mesa, premio. te llevaste a la bruja, tu casa. Esas son las cartas. Esas son las cartas originales del proceso. En el proceso se cosieron las cartas. Y este es el texto original que había detrás de algunas de ellas. A ver qué dice la carta. ¿Quién se anima a leerla? A ver, ¿qué dice? A ver, fuerte. Fuerte para allá. Por este momento servirle a dicho caballero sin faltarle lo más mínimo. A ver. No es que. A ver. Por esclavos 1-1. ¿Se apagaron allá en la bocina? No, creo que no. A ver. Háblale, Juanito. No. por este me obligo a servirle a dicho caballero sin faltarme en lo que más me ofrezco por esclavo suyo permanentemente, nunca faltaré nada, como estime y me guarde cosas suyas, no echarme a puerta ajena, de lo contrario perderé mi y acabaré con su merced y mi nombre ignora. Hay que darle un aplauso y le vamos a regalar un alebrije por animarse a participar. Hay dos alebrijes más para quien guste participar, los vamos a dar a quien se anime. Voy a volverles a leer la carta. Por este me obligo a servirle a dicho caballero sin faltarle en lo más y mínimo. Me ofrezco por esclavo suyo perpetuamente, no faltarle en nada, como estime y me guarde cosa suya, de no echarme a puerta ajena. De lo contrario, o lo perderé y acabaré con su merced si mi nombre ignora. Entonces, con esta carta, que tenía la imagen de un caballero combatiendo, Casimiro le vendió su alma al demonio y supuestamente por eso tenía suerte en la baraja, podía conjurar pues a maldad de otros,
Y ese proceso se llevó en Jalisco. Y se llevó porque este señor Casimiro se volvió como que presumido. Ya hacía gala que él las podía todas y que él tenía trato con el demonio. Y que quien quisiera, él hacía el trato y quien lo violentara, él se le iba a cobrar. Y bueno, pues se evidenció solo, ¿verdad? Y por eso le siguieron el proceso. Lo interesante es esto, que le quitaron las cartas, eran 3 cartas. La del caballero, había otra rota que era del señor de Esquipulas, un Cristo guatemalteco, negro, parecido a este, y uno de la Sagrada Familia. Y en las 3 tenía sus conjuraciones. ¿Qué pasó con Casimiro? Se fue del pueblo. Como que sí le dio miedito ya después, cuando el Santo Oficio lo empezó a buscar y huyó de Jalisco. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Pero se fue de Jalisco porque pues seguramente sí causó preocupación, ¿no? Las prácticas que él hacía. Y tenemos ese testimonio muy bonito. Yo pocos procesos inquisitoriales he visto que tengan pues parte o elementos físicos, ¿no? De lo que se está buscando investigar por parte del Santo Oficio. Pues muy interesante. Aquí también se está mandando saludos a Cris Marcas también. Puedes mandar tus preguntas. Como ven, a los presentes pueden seguir participando. El pequeñín fue muy valiente, ya nos puso la muestra. Entonces, pues a seguir participando. De aquí ya empieza pues una pauta. Así es. A lo que es el tema siguiente. Así es. La que sigue, por favor. Bien, vamos a hablar finalmente de un proceso muy interesante, creo yo, muy importante para nuestra historia como Estado. Es el juicio, el proceso contra el llamado ídolo Nayarit en 1723. Antes de entrar en materia, sí es importante que les demos el contexto de lo que vamos a hablar. Porque, bueno, Nayarit es un personaje importante para la identidad de nuestro Estado. Un personaje, yo creo, muy respetado, tanto por nosotros, que no somos indígenas, como por las etnias, pues, por los grupos originarios. Y lo que vamos a platicar es meramente desde el punto de vista histórico, pues. No vamos a cuestionar ninguna creencia, ni creo que abordarlo desde esta perspectiva es faltarle al respeto, ni mucho menos. Pero sí decirles que Nayarit fue sometido a un proceso inquisitorial, y en el caso de él, pues sí hubo un auto de fe. A él sí lo quemaron, pues. Sí hubo, pues, ahí todo un evento importante para la Nueva España. Bueno, vamos a darle a la diapositiva que sigue. Nayarit, pues es un personaje oriundo de la etnia Cora o Nayarit, que también se le conoce así. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, la diapositiva? Es importante conocer el contexto en el que él se desarrolla. Nos han dicho en la primaria que Nayarit vivió como 150 años y que medía sabe cuántos metros y que no sé qué tanto. La realidad es que en el siglo XVI hubo varios Nayarit. Por lo menos hubo 2. Hay quienes dicen que hasta 3 Nayarit que vivieron a lo largo del siglo XVI. Nayarit no era un gobernante como tal de los coras. Los coras no tenían reyes, no tenían gobernantes. Los coras estaban congregados en diferentes pueblos o rancherías, y cada ranchería tenía pues un cacique, un señor, pero ningún señor dependía del otro, eran independientes cada uno. Sin embargo, lo que congregaba a los coras y también a los huicholes y también a los tepehuanes era un culto religioso.
cierto. Que este es el meollo del asunto, el culto religioso. Los coras vivían o tenían su epicentro en el lugar más importante de este culto religioso, que es la Mesa del Nayar. ¿Alguien ha ido a la Mesa del Nayar? ¿Sí? Impresionante, ¿no? Literalmente es una mesa. Es una mesa. Es una montaña plana, rodeada de grandes barrancos y rodeada de más montañas. Un lugar impresionante. Los coras no fueron sometidos por los españoles en el siglo XVI. La conquista se desarrolló mucho tiempo después, 200 años después, más o menos. Y los coras siguieron teniendo una relación bélica con los pueblos de lo que hoy es Nayarit, Zacatecas, Acaponeta, por ejemplo, era una zona muy conflictiva con los coras. Y yo los invitaría a que comprendiéramos también esta cuestión desde muchos aspectos. Pongo esta imagen porque si ustedes se fijan, los borrados de la Semana Santa, que es un culto sincrético, no es ni... Bueno, es en la Semana Santa, pero es más pagano que cristiano lo que hacen ellos. No es más que una rememoración de cómo ellos se preparaban para ir a la guerra. Esos diseños de los borrados, si ustedes los comparan con piedras arqueológicas, son los mismos que se describen para cuando se iban a pelear. Iban envijados, decían, pintados a la guerra. Y los guerreros o la guerra en los coras era algo muy importante. Los voy a invitar que un día que tengan tiempo, vayan al museo de aquí de Compostela. Hay un ídolo de piedra, que seguramente muchos han visto, pero no le hemos puesto la suficiente atención. Tenemos por ahí la teoría, mi amigo Daniel Gallo y su servidor, porque ya lo hemos visto con más detenimiento, que es una representación de Pilcintli, un dios o una deidad que estaba presente en el México, en el México del occidente, perdón, en los pueblos del occidente de México, al momento del contacto con los españoles. Pilcintli significa niño y es una deidad vinculada con el sol. Entonces, el culto que tenían los coras era un culto solar. Y en ese culto solar, la guerra jugaba un papel muy importante. Y el representante del culto solar entre todos estos pueblos originarios era Nayarit. No era más un, digámoslo, un sacerdote que un gobernante. ¿Sí me explico? La que sigue, por favor. Pausa. No es por nada, pero te va a llevar el alma el diablo. Adelante, Nasa. Vamos a adelantarnos un poquito al Ok. de Salvador porque él tiene que retirar. Ok. Antes de continuar, quiero comentarles que, bueno, hay un artista que nos acompaña, Salvador Rodríguez se llama, Salvador Rodríguez Chávez, que es originario aquí de Compostela. Si ustedes vieron, a la entrada está una exposición que se llama Retrospectiva, donde nos comparte parte de su producción artística. Yo quisiera que le diéramos un aplauso, que le agradeciéramos porque... Precisamente las tertulias son un espacio donde cualquiera está invitado a exponer, a presentar lo que está haciendo en beneficio de estos temas, de la cultura, del arte, de la ciencia, etcétera. Entonces, yo le doy las gracias por confiar en el grupo y en este espacio para mostrarnos su talento. Y yo quisiera que Julián y Nazaret, que coordinaron pues en conjunto una serie de actividades artísticas que también vamos a comentar más adelante, hicieran entrega del siguiente reconocimiento. A Salvador Rodríguez Chávez por su participación en la segunda edición de las tertulias compostelanas con su exposición pictórica titulada Retrospectiva. Entonces, pues muchas gracias. Hago entrega aquí a Nasa Demonio y Julián como anfitrión que por favor haga entrega de este reconocimiento. Y también me gustaría comentarles que su obra va a estar aquí toda la semana para quien guste venir a verla. Y también nos pide que hay una libretita en donde ustedes pueden poner lo que sienten, lo que ven, su impresión acerca de su obra.
también hoy, antes de irse, si gustan, ahí está la libretita para que ustedes den su impresión acerca de su obra. Los invitamos a que Gracias. pasen. Muchas gracias. Excelente. Pues es la magia de las tertulias, que Sí, todos claro. pueden ser partícipe, mostrando su arte, acercándose a este grupo. Realmente es una muy buena plataforma para expresarse y pues mira, seguimos con lo Muchas que gracias. es el tema. Bien, bueno, es la Mesa del Nayar esto. Como pueden ver, un sitio impresionante en materia geográfica, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es este culto solar? Hay un documento bien importante, este de aquí se llama el Cosmograma, el Cosmograma o la idolatría de los nayaritas, así le llama el autor. El autor fue un franciscano, Antonio de Arias Saavedra, que estuvo en el convento de Acaponeta y en 1672, después de varios años de relacionarse con los coras, con los grupos originarios, pues pudo plasmar esto. ¿Cómo era esta religión o este culto de los coras y de los tepehuanos y huicholes que compartían en común? Tenían un dios principal que era Pilcintli, Tonatiu, el sol pues, que tenía como símbolo pues el sol y un aspa, que luego la asociaron con la cruz, ¿no? La cruz cristiana. Entonces Pilcintli, que era el padre creador, que era el dios de la guerra, que era el dios del sol, pues era la deidad principal, se ayudaba de otras deidades que también vienen expresadas ahí. Uchu, que no era más que la piedra esa que está en Matanchen, los La huicholes blanca, le llaman la piedra blanca. la piedra blanca, aramara. Nicanori, que era otra deidad que estaba ahí, y Namare, que era otra, ¿verdad? Obviamente, pues son terminologías del siglo XVII. Yo no soy experto, ¿verdad? En la lengua originaria, pero así le llaman. Y estos dioses, pues servían para diferentes propósitos. Ya les dije, bueno, Pilcintli es el dios de la guerra, Uchu, la madre creadora, la de las semillas, todo esto. Había otra que era de los peces, de los animales, y otro más que era de las semillas. Bueno, en este entendido, los coras trataban de comunicarse con ellos. Cada estación del año era donde un dios cobraba relevancia. La que sigue, por favor. Y esos cuatro dioses terrenalmente estaban representados por lo que voy a decir a continuación. Los coras tenían en esta figura de líderes, como fue Nayarit, un término que se llamaba el Huitlacat, señor principal o el señor que habla. No era un rey, no era el mismo término, ¿verdad? Que otros usamos de repente. Y ellos tenían la costumbre o la creencia de que cuando moría cada uno de estos Huitlacat, lo momificaban. Yo no sé si lo hacían ellos o si el entorno, el clima de la mesa los momificaba naturalmente, pero estos señores eran momificados. Los momificaban, los adornaban con sus penachos, con sus escudos, con sus flechas, con sus armas, los sentaban en una silla parecida a lo que es un equipal y los metían a una cueva que está en una montaña todavía a la cual le rinden culto, que se llama Tuacamuta. Y en esa cueva ponían los cadáveres, ponían cuatro momias en medio alrededor de una mesa con todos los elementos de su jerarquía, como eran las armas, todo esto. Y cada uno de estos gobernantes o momias era el canal por la que cada uno de los dioses que les mencioné anteriormente les hablaba a los coras. Eran como una especie de oráculo, como se llamaría en el mundo antiguo, ¿no? Mediterráneo. ¿Cuáles eran estos cuatro gobernantes que estaban ahí? Francisco Nayarit, Pedro Huaynori, Alonso Yucuari y Luis Uristi. Era un linaje
de Huitlacás, de señores relacionados con el sol, y Nayarit era por el cual hablaba Pilcintli o Tonatiuh, el sol, pues. Y en los otros hablaban los otros dioses. Esta cueva la cuidaban dos señoras vírgenes, eran las que lo atendían, eran las que barrían, las que lo cuidaban, y eran los oráculos, bueno, vamos a llamarles así, eran los oráculos. Se tomaban, como siempre, una hierbita, sabe, no sé cuál, pero una hierbita, después de ayunar 5 o 6 días, Una que parece jícama. y se quedaban ahí toda una noche en trance, y el dios les decía cosas. Les decía a quién atacar, cuándo hacer la guerra, les decía muchas cosas valiosas para ellos. Y los coras le rendían gran veneración a Tuacamuta y a los Huitlacás que estaban ahí, ¿verdad? Pero es bien curioso, cuando se echaba a perder uno, lo cambiaban. Se echaba a perder alguno de los cuerpos y lo sustituían con otra momia del mismo linaje que ellos. Entonces las iban rotando. Era como para Las que iban siguiera rotando. la mano. Sí. Y es interesante, ¿no? Esta cueva de Tuacamuta, pues fue un santuario, un sitio de veneración muy importante para toda la sierra de lo que hoy es Nayarit, de lo que es Durango, parte de Durango, parte de Jalisco. de Jalisco y Zacatecas, ¿verdad? Entonces, obviamente esto pues no le gustaba a los españoles, ¿verdad? Era un centro, ellos llamaban de idolatría. En medio de estos cuerpos había una piedra también que tenía grabada el sol. Y aquí viene lo más interesante. En esa cueva se hacían sacrificios de sangre también. La que sigue, por favor. Esa es la cueva de Tuacamuta. Y la montaña que ven allá también es Tuacamuta. A lo mejor no se alcanza a ver, pero esa es una foto reciente. Y si se fijan, todavía hay una serie de ofrendas ahí. Todavía le llevan ofrendas a las coras. cuevas, ¿no? De Tuacamuta. Porque no es una, son muchas. A lo largo de la montaña hay muchas cuevas. La que sigue, por favor. Bueno, y lo que les comentaba, todos estos ritos tienen su origen mesoamericano. ¿Cómo se describe la cueva? En la cueva hay varias descripciones de religiosos, sí, pero también de testigos que veían qué es lo que había ahí y qué es lo que se hacía. Afuera de la cueva había edificios, obviamente, había una zona donde ellos bailaban, le llamaban el mitote, es decir, una fiesta con danzas, pero también había, perdón, una zona que en la tradición mesoamericana se llama el zompantli. ¿Alguien sabe lo que es un zompantli? Es un muro de cabezas. Era un muro de cabezas. A los sacrificados o a los caídos en combate hacían algo parecido a esto. Les clavaban la cabeza así como en troncos o en estaca, con todo y cuero, no las pelaban. Ahí. Era parte de su... El ritual. de su ceremonia. Había sacrificios de sangre, adentro de la cueva y en la piedra del sol, había como un canalito donde vertían sangre de los sacrificios. Cuando iban a la guerra, los principales enemigos de los coras eran los guaynamotas, los guaynamotecos, que es otro pueblo que hoy pertenece al Nayar. Eran sus enemigos acérrimos, y cuando ellos capturaban a algún rival en la guerra de Guaynamota, lo decapitaban allí en Tuacamuta. Lo decapitaban y la sangre era ofrecida al Nayarit y a los 4 Huitlacás que había ahí, ¿no? Y a la cabeza, yo no entiendo, bueno, pues me falta estudiar esa parte, le cortaban cuero cabelludo y se lo repartían entre los guerreros. Es decir, los guerreros coleccionaban pedazos de cabello. Y la cabeza, pues la metían en la cueva o la ponían en el zompantli. Había canibalismo, había ocasiones en las que se comían pues a los sacrificados. Y bueno, todo esto era considerado pues una afrenta, ¿no?, a la fe por parte de los españoles. Porque resulta que, bueno, la mesa del Nayar estaba lejísimos, pero los indios de acá, que ya vivían dentro del dominio español, iban de todos modos allá a darles ofrendas y a darles cosas a los Nayarit. Y eso pues no le gustaban, ¿verdad?, a la iglesia ni a la sociedad novohispana. Entonces viene esta tradición mesoamericana. Aquella imagen muestra más o menos cómo estaba el Nayarit, ¿no? O los Huitlacás. Estaba sentado, momificado, seco,
sus penachos, con sus arcos, lo tenían así muy gallardo. La que sigue, por favor. Bueno, cosas de lo que les decía, ¿no? Es una tradición mesoamericana, los sacrificios. Lo curioso de esto es que en el Nayarit, la sierra, pues, de lo que es nuestro estado, se siguieron haciendo hasta el siglo XVIII, o sea, fue un tiempo muy prolongado. La que sigue, por favor. Bueno, este tema de los de Nayarit, los coras, o de la sierra del Nayarit, causó tanto impacto cuando se conquistó la sierra que hasta en Europa hicieron representaciones de Toacamuta. Es un grabado francés de finales del siglo XVIII donde con las descripciones que mandaron se imaginaron, ¿no? Obviamente pues es una versión más imaginaria, más con elementos romanos, ¿no? Inclusive, pero es como ellos imaginaban las descripciones que había en torno al Nayarit. La que sigue, por favor. Bueno, la sierra fue conquistada en 1722. No vamos a abordar ese tema porque tendremos que dedicarle toda una tertulia. Pero los españoles entraron, son españoles ya de Nueva España, o sea, son de Zacatecas, de aquí, ya no son peninsulares los que conquistan la mesa. Pero cuando entran ellos a la mesa, obviamente, después de someter militarmente a los coras, van a buscar los santuarios, los templos, ¿no? Que ellos tenían, y ellos entran a Toacamuta y sacan las momias. La descripción de Juan Flores de San Pedro, que fue el conquistador de la mesa del Tonati, del Nayarit, es muy descriptiva, ¿no? Dice que la cueva pues olía, imagínense lo que olía la cueva, ¿no? Pues olía muerto, ¿no? Imagínense adentro sangre, momias, cadáveres, animalitos, todo eso, ¿no? Todo. Dice que la momia principal, que suponemos es la de Nayarit, era una momia de más de 2 metros. Y que ellos esa la resguardaron y que las otras 3, ahí mismo ellos las quemaron. Y quemaron el templo. En el templo que había muchísimas flechas y arcos. Había rodelas. Había banderas de guerra. Eran telas con caracolillos engarzados. Había cueros, dicen que había unos cueros donde echaban la sangre de los sacrificados y que olían muy feo. Que olían pues a cadáver, ¿verdad? Dicen que estaba la piedra, estaba la mesa y que tenían reliquias de eventos pasados. Tenían ornamentos religiosos católicos que los coras les habían quitado a los de Huaynamota, porque esos de Huaynamota en una ocasión se comieron a 2 misioneros. Los hicieron pozole y se quedaron con los ornamentos, pero luego los coras fueron, se los quitaron y los tenían allí en la cueva. Tenían unas espadas que les había regalado el capitán Miguel Caldera, que fue el fundador de San Luis Potosí, a Nayarit, y de hecho dice que la momia, aquí tenía la espadona grande, ¿verdad? De Miguel Caldera. Todo eso lo destruyeron y se llevaron el cuerpo grande, lo sacaron junto con la piedra y junto con las telas y los penachos y todo eso, y los mandaron a la Ciudad de México para ver pues qué iban a hacer con ellos, ¿verdad? Para mostrarle al virrey pues la conquista y que él decidiera qué iba a hacer con ellos. La que sigue, por favor. Bien. Mandan los cuerpos, bueno, el cuerpo y la piedra y los enseres de Nayarit a México, y le cae la responsabilidad de saber qué hacer con ellos a este señor, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, que era un zacatecano, por cierto, era de la Nueva Galicia. El virrey era Juan de Acuña, y ellos pues lo que quieren es acabar con la idolatría, y sin pensarlo mucho determinan que se ha sometido a proceso el Nayarit para destruirlo. Entonces, junto con el Nayarit se llevan una serie de prisioneros de guerra que practicaban la hechicería, y todos ellos son procesados por el Tribunal de Indios, adscrito al Santo Oficio que él dirige, ¿verdad? Duran como pues un mes, porque eso se da en 1723, un poquito más. Llevan a cabo el proceso, determinan pues que hay que destruir la idolatría y condenan
al Nayarit y a sus reliquias a ser quemados en auto de fe. Y a los hechiceros y a todos los que llevaban de prisioneros, pues les dieron penas, tenían que recibir 100 azotes y servir en hospitales y en obras pías ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Como esclavos. por así No como decirlo. esclavos, pero tenían que cumplir una Condena. pena. La que sigue, por favor. Bueno, ¿dónde fue quemado el Nayarit? Nayarit fue juzgado en el Templo Grande de San Francisco. Cuando vayan a la Ciudad de México, vayan ahí a la calle Madero y todavía están los restos del convento grande de San Francisco. Este convento fue destruido pues, durante el juarismo, casi todo, nada más dejaron el templo, pero ahí fue condenado el Nayarit y los hechiceros que llevaron con él. Bueno, los prisioneros que fueron juzgados por hechiceros, ¿verdad? Que eran coras. Salió en procesión del templo de San Francisco, se lo llevaron a la plazuela de San Diego, que es un templo que está frente a la Alameda. Cuando vayan a la Ciudad de México, vayan a la Alameda y busquen el templo de San Diego, porque enfrente de él, en parte de lo que hoy es la Alameda, era el quemadero de la Inquisición. Y allí hicieron una pira, pusieron la momia, pusieron las flechas, los escudos, los estandartes, las mantas, y las quemaron. Las quemaron hasta las cenizas. Y las cenizas las agarraron y las tiraron a un drenaje, a un canal. Y se acabó el Nayarit. Y los juzgados, pues bueno, los que fueron procesados presenciaron todo. Y dicen las descripciones que los coras no daban crédito, que cómo era posible que pudieran tocar cuando lo sacaron de la cueva, pues si era su Dios, si era su deidad, y él les decía qué hacer en la guerra. Y se sorprendían mucho y se entristecieron mucho, pues, de que lo sacaran, ¿verdad? No le daban crédito. Exactamente. No sé si aquí hay alguna pregunta, porque todavía hay algo más que comentar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Los presentes? La que sigue, por favor. Se conquistó el Nayarit militarmente, y se fundaron presidios y misiones, que son, pues, básicamente la mayoría de los pueblos, ¿verdad? Que hoy en día conocemos dentro del municipio del Nayar. La mesa, que en ese tiempo era la mesa del Tonati, era el presidio más importante, el presidio de San Francisco Javier Valero. Se construyó ese templo, lo construyeron los jesuitas, se construyó pues una fortificación, pero no crean que ahí se acabó la llamada idolatría de los coras, siguieron. Para el momento de la conquista, había 7 generaciones desde el Nayarit. Fue Francisco Nayarit, Francisco Michi Nayarit, así se llamaba. Luego fue Pedro Guaynori, Pedro Guaynori, Alonso Yucuari, Luis Uristi, hubo otro Michi, hubo otro Guaynori, José Guayco, y al que le toca la conquista se llamaba Tonati, Tonatiu Puesol. Y a él lo bautizaron poniéndole el nombre del virrey. ¿Cómo se llamaba el virrey? Juan de Acuña Tonati, ese era su nombre. Juan de Acuña Tonati, posteriormente, va a ser otra vez perseguido, porque él, a pesar de que supuestamente estaba sometido, junto con su pueblo, seguían adorando cuerpos en otras cuevas. O sea, no eran los únicos. Como eran muchísimas cuevas, en cada una, pues tenían alguna momia, pues, algún osamenta, y le iban a rendir culto a cada una de estas cuevas. Y hasta la fecha, tengo entendido que en muchas zonas de la sierra, los coras siguen teniendo ahí sus santuarios, donde en muchos casos sigue habiendo osamentas, ¿verdad? Todavía siguen pues con esta cuestión. La que sigue, por favor. Ese es el Nayarit. Entonces imagínense cuántos adoratorios o cuántos templos así no hay en toda la sierra. Muchísimos. Muchísimo. La que sigue, por favor. Y eso nos lleva a esto. En los años 90 u 80, no preciso cuándo, al templo de la Mesa del Tonati, un templo católico, los coras metieron esto, que supuestamente es la cabeza del rey Nayarit. Que porque cuando quemaron a Nayarit hubo un evento ahí mágico, que hubo una humareda grandísima y que ahí se lo trajeron. Eso dice la leyenda. Lo cierto es que este cráneo seguramente es alguno de los muchos que tienen o tenían todavía
protegidos en cuevas, ¿verdad? Y seguramente es muy probable que sea un personaje ligado de alguna u otra manera, pues con Nayarit. Ese tipo de ofrendas también se las hacían en el siglo XVIII a Nayarit, ¿no? Son menos violentas, pues son algodones, florecitas, dinero, todo eso. También se las hacían. Pero al rato el corazoncito y todo. Pero en la mesa siguen teniendo pues este vínculo o esta veneración por los cuerpos vinculados con el sol, ¿no? La que sigue, por favor. No, más para atrás. Más para atrás. Todavía, años después de la conquista, los españoles lograron destruir dos santuarios con cuerpos momificados. Ahí mismo en Tuacamuta, en la montaña, destruyeron el templo de Ica, que era otro personaje, que había una piedra blanca, que es donde supuestamente Pilcintli la tocó y se volvió blanca. Entraron los españoles en 1730, la quemaron, la destruyeron y acabaron con el cuerpo. Y en Picachos, en 1758, acabaron con otro santuario. Y allá agarraron al nieto del Tonati, a Felipe de Acuña se llamaba. Y ahí en Picachos, que es un cerro, me imagino que todos lo conocen, ¿no? Cerca de Atonalisco, por ahí se ve muy bien el cerro ese de Picachos. Tenían otro cuerpo, ¿no? Adorado, de adoración. Entonces, pues, la Inquisición, a lo que voy, pues no logró acabar, ¿verdad? Con esta cuestión de la religiosidad de los coras, a pesar de que es uno de los pocos casos donde sí hubo un auto de fe y todo, es decir, una quemazón y todo. Y eso me parece algo muy interesante. Y que hasta la fecha no son totalmente No, pues conquistados. no son cristianos en realidad. La realidad es que no es lo la son, única ¿verdad? etnia que aguantó la conquista. Y bueno, pues es algo interesante. Sí, realmente era lo que comentábamos, ¿no? Que los coras hasta la fecha no están evangelizados, por así decirlo, y que pues son muy arraigadas sus costumbres, aún hasta la fecha, son muy celosos, ellos todavía siguen yendo precisamente a lo que es la Piedra Blanca todavía. Uh-huh. Y esta imagen, Rodolfo, Sí. Tuve la oportunidad de verla en vivo y realmente es impresionante. Así es. Lo mencionaban como el Rey Nayar en lo que es en el lugar, pero sí es realmente impresionante el tenerlo frente a frente. Sí le dejé moneditas, no vaya a ser, pero de verdad que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias a Orlando. Dice, ¿qué tipo de brujería o hechicería hacían? ¿Quiénes? Los Wixárikas. ¿El Rey Nayar? El Rey Nayar. Bueno, se le llama hechicería desde el punto de vista occidental. Uh-huh. Para ellos no era hechicería. Previo a la conquista, pues eran prácticas normales, ¿verdad? Para ellos. Pero hacían cosas como las que platicamos, limpias, así. Como curanderos. Miren, lo más común, y todos aquí el famoso mal de ojo. Esa es una cuestión que también viene del México el huevo colombiano, ¿no? Eso del huevo y todo eso. Los saumerios, lo que platicaba el caso de la mulata Margarita, ¿verdad? Con humo, alejarte las malas vibras, trabajar con hierbas. Hay una crítica muy fuerte al término de hechicero, de repente, porque dicen, es que muchos de ellos eran así, pero era porque sabían curar con hierbas. Y también es cierto, había muchos que no lo hacían por un tema esotérico, pero conocían ciertas hierbas beneficiosas y las aplicaban y muchas veces se malinterpretaba. Es que anda haciendo un conjuro, ¿no? Y también comentar, las supersticiones no nada más son de los indígenas, los españoles también traían muchas supersticiones, muchísimas. Eso del gato negro que vemos es una superstición europea. Lo interesante de esto es que en la Nueva España, pues se da como esta mezcla, ¿no? De todas las supersticiones o todas las creencias de varias partes del mundo y que hasta la fecha siguen practicando, porque no es un secreto que muchas personas todavía atienden este tipo de cuestiones para, pues, problemáticas que ellos tengan, ¿verdad? Y es respetable. Nada más que hay que verlas también como parte de esta herencia novohispana, del México antiguo, ¿verdad? Eso es lo interesante. Y que a la larga quizás hubo una fusión, ¿no? Ya sí, el último, claro. Lo que fue la influencia europea,
con Ese lo que tema del monito de cera del cirio pascual es un tema de África, de los monitos ahí de nace el cera, vudú. de lo que llaman el vudú en el Caribe, ¿no? Es Exacto. un tema de África. El tema de los saumerios es un tema del México, mesoamericano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se suman las supersticiones europeas, ¿no? Que las brujas, que todo esto, ¿no? Es una mezcla, como bien dices. Así es. ¿Alguien más tiene alguna otra Entramos a pregunta? la fase de preguntas, de comentarios. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es si no hay información documentada acerca de los que murieron en la hoguera quemada aquí en Compostela. Porque cuando hablamos de estos temas siempre la mayoría pensamos en esto, pero sabemos pues que eran los llamados herejes. Ujú. La iglesia perseguía al gobierno que querían poner sus costumbres, sus leyes, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta, que se información Si hay registro. documentada, aquí en Si hay algún registro de personas que murieron No, quemadas. En la... yo no conozco, en Compostela no, quemados no. Lo más que conozco, ya hablando de ejecuciones, es ahorcamiento. Donde sí hubo quemados fue en la Ciudad de México, y fueron quemados por judaizantes, o sea, por ser judíos los procesaron y los quemaron. Realmente hubo una fuerte presencia de la Santa Inquisición aquí en Compostela, porque se presume de eso, pero realmente fue real esto de... A través ¿la de los presencia? comisarios, es como les digo, los comisarios eran los responsables en las provincias de llevar a cabo estos temas. Inclusive, ya para finales del periodo virreinal, don Fernando de Híjar Maldonado, que era un civil, fue familiar del Santo Oficio, que era todavía un grado más alto, ¿no?, que el del comisario. Pero si ustedes me preguntan si aquí había cárcel y aparatos Porque las de mataban tortura, en no, la, eso en no la hubo. plaza. Aquí y no, por todo lo eso, menos. que prendía la hoguera. Hubo ejecución por ahorcamiento a unos negros cimarrones en 1650 y tantos, entre otras cosas porque los descubrieron haciendo prácticas religiosas no cristianas. No sé exactamente qué, pero estaban haciendo, pues sí, como dice aquí la compañera, ¿verdad? Herejías, ¿no? Otras prácticas esotéricas. Muy bien. Ajá, pero Muchas es gracias. lo único que yo documentalmente he conocido. Sí. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ah, ya viene una. A ver, dale la alebrije. Alan. Se ganó una alebrije aquí la compañera por participar. Aquí me preguntan que cómo se llamaba el muro de cabezas y la cueva donde estaban me imagino los Huitlácar. El muro de cabezas se le llama Zompantli. Y la cueva se llama Tuacamuta. Y todavía existe y todavía es un sitio de culto, ¿no? culto ahí en la mesa del Nayar. Todavía. Si hay cuerpos o no todavía, no lo sé, porque Por son ahí muy debe de celosos. haber Son muy uno. celosos, no dejan que entre casi Cualquiera. nadie. De Pero hecho, quién nada sabe. más es de la etnia, ¿no? Los que pueden entrar. Sí, sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? En Facebook se me descargó el teléfono, ¿me lo podrían pasar? Creo que también en redes sociales están participando. Rodolfo, Muy la verdad bien. que qué padre, muchísimas gracias por participar a través de las redes sociales. Ahorita vamos a ver, dice... ¿Qué tipo de brujería Gracias. o hechicería hacían? Esa ya se dijo. En voz de la religión se creó mucha muerte. ¿Aún se conserva el robo de las reliquias históricas? Se refiere al tema de los, me imagino, de los cuerpos, ¿no? Sí. Bueno, creo que ese tema, si se refiere al tema de los cuerpos, creo que ya no tanto, porque son muy celosos ellos, los pueblos originarios, de esos temas. Yo creo que sí hay todavía lugares donde ellos tienen, bueno, el más público es ¿verdad? Ese es conocido, pero tienen muchos lugares, pienso yo, secretos para los que no son de su grupo, donde todavía deben de tener no solamente cuerpos, ¿verdad? Deben de tener armas, banderines, flechas, cosas así, pues, de gran antigüedad. Y si su pregunta se refiere al patrimonio, pues sí, lamentablemente nuestro patrimonio histórico es de los más saqueados del mundo, no el de México.
en muchos temas. En redes preguntan también que si existe algún lugar de culto en Compostela, ¿De qué? ¿De los coras? No. en general, Bueno, religioso, pues el Señor de la Misericordia. pero de brujería. en De este caso, hechicería, que yo sepa, no sé de los demás. Si Que se- nos pase el contacto, si alguien sabe. Sí. No, no es cierto. Donde sí es muy fuerte, digo, no sé si como lugar de culto, pero lugares muy fuertes donde hay una gran práctica de eso: Comulco, Zapotán, y ¿En aquí Zapotán? Zapotán, sí. Mañana madrugo. Y Muy bien. pues no sé dónde más, pero son como los dos lugares donde yo ubico todavía como que mucha familiaridad con ese tema. Sí. Muy bien. Aquí en los presentes, alguien. ¿Que por qué no se defendieron los coras? Pues sí se defendieron, pero llegó, me preguntan eso, llegó un momento en que ya no pudieron ir contra la corriente, ¿verdad? Tenían que caer en algún momento. Pues alguien Sí. tuvo que caer, Sí. pero al final del día, pues siguen vigentes. No se conquistaron, ¿verdad? Al final totalmente. Pues su forma de resistencia es conservar este tipo de creencias, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y siéntense orgullosos porque los coras es la única etnia que aguantó la conquista española. Muchas gracias a los de las redes sociales. Nos están acompañando Alma Delia Arias, Mireya preguntó? Cepeda, Hilda Ruelas, Chelo Hernández. Mándenos sus preguntas, ya estamos casi por culminar este tema que, pues mira, está muy Está muy interesante. interesante y la verdad estamos muy emocionados porque pues el recinto está lleno, ahí en casa los que no pudieron venir, el recinto está lleno, eso habla del interés por la historia y de verdad eso pues nos motiva, ¿no? Para seguir trayéndoles Así mejores temas y mejores momentos. Y pues realmente un tema que da para mucho, Rodolfo. Es que vamos guardando para cada año, o sea, no crean que es todo, ¿eh? Cada año les vamos a ir sacando nuevas historias que por ahí vamos descubriendo. Hay un archivo, lo voy a decir, no me iba a animar, pero lo voy a decir. Dilo, la exclusiva. En el archivo del Arzobispo de Guadalajara hay un archivo recién desclasificado de la Inquisición. Es otro filtro, pues. Uh-huh. Y ahí también hay muchos temas inéditos que seguramente van a estar saliendo en los próximos años. Es que sí, de nuestra región. inclusive hablar de la Inquisición sola, se te van también como unas 20 tertulias, ¿no? A lo mejor sí. Hombre, va a estar muy, muy bien las siguientes. ¿Alguien más tiene? ¿A dónde es? Comentaste que los coras, sus enemigos eran los de Guaynamota. Uh-huh. ¿Guaynamota quiere decir que era otra etnia? Sí, es que cuando hablamos de estos temas hay que ubicarnos en el momento histórico. En el Guaynamota del día de hoy, pues son coras. Pero en el Guaynamota del siglo XVII y XVIII no eran lo mismo. No se querían, no eran de lo peor, de los enemigos de los peores. Mutuamente se dañaban mucho. Tampoco en Ixcatán, por ejemplo, que es la zona de Ruiz, eran coras, eran tecualmes, los mismos que había en Tepic y en Jalisco. Y del otro lado del cañón eran los huicholes, allá por Huejuquilla, por la zona esa de Durango. Entonces, en realidad el mundo cora, territorialmente, si se fijan, es muy pequeño, muy cerrado. Es la zona esa de la Mesa y el corredor ese que va hasta Durango, ¿no? Y baja Caponeta, prácticamente. Era prácticamente como en aquellos ayeres en Compostela, la loma contra la aviación. ¿Algo así? Algo así. Algo así. Ah, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, me dicen que en San Pedro Lagunillas hay brujas. ¿Tiene alguna relación? Pues yo creo que debe de haber, o sea, hasta aquí también hay gente que se dedica a eso. Entonces, yo creo que en todos los pueblos, o en la mayoría de los pueblos hay. Y no dudo que en San Pedro lo haya. Yo lo que comentaba es que yo siento o yo percibo que la vida cotidiana de estos pueblos, Zapotán, Comulco, por ejemplo, tienen mucha presencia, pues todavía. Son personajes muy cotidianos, los hechiceros, siento yo. Es la única diferencia, que a lo mejor en otros lados, como que son, o aparentamos que no son tan importantes o tan evidentes. Pero sigue yendo la gente. Pero sí hay, ¿verdad? Sí, seguramente. Sigue yendo hay. la gente. Así es. ¿Alguna pregunta más? Ya, ¿de qué lado? Una pregunta, ahorita que toca el tema de la Inquisición,
¿Ha visitado el Museo de las Torturas de Guanajuato? La ciudad. Todos los aparatos de tortura que aplicaban a todos los paganos. Entonces, y hay unas cosas. Sí, sí lo he visto ese museo, es un museo muy famoso. Nada más lo que yo les comentaba, de repente sobre la Inquisición giran muchos estereotipos y no era tanto así, pues la Inquisición no buscaba matarte, al contrario, buscaba Catolizar. que te reconciliara. De hecho, aquí está el escudo de la Inquisición y en el escudo viene un brazo, que es el brazo secular, es la fuerza, pues. Viene la cruz, que es donde te tienes que reconciliar, y el orbe, ¿verdad? Que tienen que estar, o buscan que el cristianismo sea una condición mundial. Entonces la Inquisición, inclusive hay un manual de tortura, ¿eh? O sea, había reglas para torturar, no estaba libre albedrío del torturador. Había reglas, había métodos, y como la gente de aquel tiempo era muy religiosa, apelaban mucho a la tortura psicológica, es decir, si no te reconcilias, te vas a quedar sin Dios, vas a vivir en las tinieblas, esa era la tortura también, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. En redes preguntan, ¿dónde se puede encontrar más historia de la que cuentas? Hay muchas publicaciones, la pueden encontrar en Google, hay muchas formas de encontrar libros, pues, pero si quieren ver las fuentes directas, váyanse al repositorio digital del Archivo General de la Nación. Está el 80% de los expedientes inquisitoriales para revisión pública. Tú los puedes descargar en tu casa y leerlos sin ningún problema. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí. Repositorio digital del Archivo General de la Nación. Ajá. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Nadie? Se los va a chupar la bruja, ¿eh? Ahí viene. ¿Nadie más? Muy bien. Ok. ¿Quién es? Gran parte de la tortura era más bien psicológica, de ahí pues es de donde, así como en otras patologías le buscaban la explicación a ciertas enfermedades y ciertos males, aquí pues también era lo que buscaban o lo que querían, de que si hacías ciertas cosas te iba a pasar tal cosa y que todo eso era castigo divino, era castigo de Dios, era obra pues de Dios y sí, o sea, precisamente nada más era pues como manipulación psicológica. Hoy en día pues sabemos con la evidencia científica que no es así, pero pues bueno, todo eso era lo que utilizaban para persuadir a los que querían convertirse, a los enemigos. Así es. Sí, efectivamente, como bien comentas, así es. Muy bien. ¿Alguien más? En una última pregunta. Bueno, pues parece que... Si no hay más, pues yo les agradezco. Nada más vamos a culminar esta tertulia exactamente, reconociendo a quienes participaron en el taller de elaboración de Catrinas, por lo cual le voy a pedir a Nazaret y a Julián y a quien guste acompañarnos del grupo, se venga aquí al frente para hacer este reconocimiento. Para los que no sepan, el grupo Ecos de Compostela tuvo un evento muy padre hace algunos días. Lo que fue la semana pasada. La semana pasada. Hicieron un taller de Catrinas. Un fuerte aplauso para los que hicieron estas hermosas joyas. Que la verdad hubo una excelente respuesta y pues miren, aquí hay mucha gente talentosa y pues el día de hoy aquí están exhibidas y pues ahorita vas a reconocer a los que... Así es. Vamos a leer un reconocimiento. Es el mismo con el nombre de cada uno de los participantes, ¿verdad? Taller de elaboración de Catrinas, que coordinó, pues aquí nuestro amigo Nazaret Gómez, por si no reconocían quién era, pues, es él. Ahorita sacó su verdadera identidad. Otorga el presente reconocimiento a Carlos Armando Valdés Rivas por su participación en nuestro taller los días 19 y 20 de octubre del 2024, así como la dedicación y creatividad mostrada en la conmemoración de nuestras tradiciones del Día de Muertos, expresada en su obra artística. Firman su servidor y Nazaret como coordinador de... Pasen. Dame uno para que lo lea Julián, otro Marisol y otro...
yo y otro tú, y así nos la llevamos. Si gustas, Julián, decir quién sigue, el nombre. Se otorga el siguiente reconocimiento a Marco Antonio Arias Mariscal por participar en nuestro taller el día 19 y 20 de octubre de 2024 como la dedicación y creatividad mostrada en la conmemoración de nuestras tradiciones del Día de Muertos, expresando su obra artística. Un aplauso para Marco, por favor. No vino. Si quieres, pásamelo para Marisol, el nombre nada más. Ok. También un reconocimiento para Naomi Hanay Toscano Delgado. ¡Ay, bien pequeñita! ¡Bravo! Bravo. Reconocimiento para Jesús Eduardo Rodríguez Chávez, que creo que ya se retiraron. Sí, ¿verdad? Se lo debemos ahí, si hacemos llegar. ¡Un duete! Toma. Ah, no es cierto. Otro para Gabriela Nayeli Maravillas Plasencia. Felicidades. Dame otro. Adelante. Para José Julián Murillo Arias. Bravo. Este es para Rosario Natalí Ortega Sandoval. ¿No vino? ¿No está? Se lo hacemos llegar. Para Heréndira Gutiérrez Flores. No vino. Para Socorro Gutiérrez Gradilla. ¿Cuántos quedan? No. Felicidades. Uno, cuidado, niño. No, no. Sí. Para Cintia Carrillo Muñoz. El siguiente es para Xochitl Gutiérrez Díaz. Y tú, el último. Dilo de todos modos. Ya, este ya no vino. Y por último tenemos a Estrella Anaí Barragán Arciniega, que no vino. Bueno, pues agradecerles a todos. Los invitamos a seguir disfrutando de lo que nos ofrece aquí Pizzas Popeye. Julián, un comentario que quieras. No, pues darle las gracias otra vez por estar aquí y pues estamos reforzando esta parte que pues como equipo, como amigos nos juntamos a compartir con ustedes parte de la cultura, arte y ciencia de nuestro Compostela, y también los invitamos en los siguientes talleres que vamos a tener próximamente. Muchas gracias. Y como último comercial, la próxima tertulia, que va a ser dentro de un mes, vamos a hablar de la Condesa de Miravalle y nos va a acompañar nuestro amigo José Luis, gran historiador también del municipio. Pues muchísimas gracias a los que nos están viendo a través de las redes y muchísimas gracias a los presentes. Ya llegamos al final y nos vemos en un mes con este gran tema con la Condesa de Miravalle. Nos vemos la próxima.